Hola a todas y todos y bienvenidos a esta nueva edición de nuestra temporada de conciertos digital, nuestra segunda temporada de conciertos digital Sigma Orionis. En esta ocasión tenemos a una compositora bilbaína que está residiendo en Suiza, a Elga Arias. Hola Elga, encantado de saludarte. Hola Ángel, placer es mío. Y vamos a charlar con Elga en torno a su pieza Milk Spilled on Stone, una pieza que estrenamos con Sigma en 2017 en la fundación, fue un encargo de la Fundación BBVA y la estrenamos en el séptimo ciclo de conciertos de allí, de la fundación. Y bueno, mi experiencia como intérprete, y no solo como intérprete, sino también como docente en los conservatorios, es una obra que ha funcionado siempre muy bien, ha tenido muy buena acogida del público y estamos muy contentos de presentarlo en este lanzamiento de Sigma Orionis. ¿Qué nos puedes contar, Elga, de Milk Spilled on a Stone? ¿Cómo fue el proceso creativo en sus inicios? Pues bueno, esta obra, el título está basado en un poema de William Butler Yeats que se titula Split Milk. Y bueno, se refiere a, en inglés es una expresión que se refiere a un error que no se puede enmendar, pero de lo que habla en el poema es pues bueno, de decisiones o caminos que uno toma o sigue en la vida y cómo eso te lleva sin marcha atrás de un punto a otro, ¿no? Y es un poco la metáfora que yo utilicé para esta obra en términos de sonido, pues es un sonido, o bueno, una serie de sonidos que toman un camino acústico, se van desintegrando poco a poco, un poco casi microscópicamente, hasta que ya no queda nada. Y para mí fue un poco pues, seguir esa intuición de ese camino que toma el sonido en la pieza. Sí, además esta característica que comentas es una de las cuestiones que a mí siempre me han gustado mucho de la pieza, que no es un mero catálogo de efectos de las posibilidades del instrumento, sino que lo que haces es coger un sonido, elegir un sonido y poco a poco, en los 10, 12 minutos que tiene la obra de duración, ir mutando ese sonido y explorando otros, digamos, escenarios sonoros y siempre de una forma muy paulatina, muy progresiva y eso hace que la escucha no se pierda, que sea totalmente coherente. Entonces, desde la perspectiva del intérprete, digamos, una interpretación muy orgánica. No sé si ese fue uno de tus objetivos al escribir la pieza. Sí, totalmente. De hecho, la pieza se podría casi describir como una pieza procesual, porque la forma, ni siquiera hay partes, es todo un proceso de inicio a fin, ¿no? Un proceso de casi desintegración del sonido. Partimos de un multifónico, bueno, de una serie de multifónicos en los distintos instrumentos muy potentes, que son muy ricos a nivel espectral, pero también a nivel pues, de componentes rítmicas por los batimentos que producen, a nivel de dinámica. Y entonces, pues de ese material tan potente se van como quitando capas poco a poco, dejando ver partes que a lo mejor en un principio pues no son tan obvias, ¿no? De ese material sonoro. Muy bien, pues yo creo que vamos a escuchar ya la pieza. En la conversación posterior tendremos tiempo de ahondar, de profundizar más en la obra, de cómo fue ese proceso compositivo. Sin más, vamos a escucharla y luego seguimos conversando. Muchas gracias.
Muy bien, ya estamos aquí después de escuchar la pieza de Elga Arias y lo que vamos a hacer ahora, me gustaría tejer una breve biografía tuya, Elga, y poco a poco ir ahondando en cómo fue el proceso creativo de la obra, porque sí que es cierto que es una obra que se compuso con mucho feedback entre compositor e intérprete. Y antes, lo que comento, me gustaría pues hablar de cómo ha sido tu trayectoria en tu formación, porque puede servir de inspiración a jóvenes compositoras y compositores que estén viendo el vídeo. Comenzaste tus estudios en Granada, en el Real Conservatorio Superior de Música de Granada, y de ahí pasaste por Parma, bajo la tutela de Javier Torres Maldonado, y diste el salto a Austria, primero a la Universität für Musik und Darstellende Kunst de Viena, con Karl-Heinz Essel, y más tarde ya fuiste a la Kunstuniversität de Graz con Beat Furrer. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue este cambio de escenario, este cambio de ciudad, este cambio de cultura, lo que supuso llegar a, pues a un país como es Austria, a una ciudad como es Viena y más tarde Graz, con tanta tradición, con tanto peso, digamos, institucional de lo que significa la composición en el entorno de la música clásica? Sí, pues bueno, como has descrito, soy un poco nómada, creo que sigo siendo. Así que bueno, no sé si eso le puede servir a futuros bueno, estudiantes de composición, no sé si es el mejor camino a seguir, pero bueno, ha sido el mío. Eh, Más que nada porque estos cambios estaban basados en decisiones muy distintas. Bueno, cuando me marché de Granada, yo sabía que quería estudiar en Europa, quería salir de España, quería ver las posibilidades que hay fuera. Bueno, todavía era muy joven y recuerdo que conocí a algunos profesores del Conservatorio de Milán que vinieron a Granada a hacer una Erasmus y gracias a este programa, que bueno, yo creo que es magnífico por las posibilidades de intercambio que ofrece, pues me pude marchar, antes de ir a Parma me marché a Milán, estudié en el Conservatorio de Milán como estudiante Erasmus y allí conocí al que fue luego bueno, mi mentor, mi futuro profesor de composición y de música electroacústica, Javier Torres Maldonado, compositor mexicano afincado en Milán. Y un poco ahí pues fue seguir a la persona. Él daba clases en Milán, luego consiguió la cátedra como profesor principal de composición y música electrónica en Parma, entonces pues yo le seguí para hacer el máster allí. Y bueno, de hecho me consta que él ahora ha vuelto a Milán. Y bueno, luego la decisión de marcharme a Austria sí que fue más profesional, es decir, ya sí tenía unas bases técnicas y académicas más, digamos, más establecidas después de mi trabajo con Javier Torres en Italia. Y entonces pues aposté por un país que da mucha ayuda a los compositores, donde hay una serie de networks muy importantes a nivel de compositores, a nivel de ensambles jóvenes y no tan jóvenes. Una vida musical y cultural incomparable, ¿no? Hay algunas ciudades, pues no sé, París, Viena, Sí. Berlín, que lo que ofrecen pues es muy difícil de encontrar. Entonces, pues la decisión fue más bien en ese sentido. También ya era un poco menos joven, tenía las ideas más claras, como digo, ya una trayectoria técnica, académica, compositiva un poco Sí. más clara, con lo cual pues eso me permitió poder establecerme más a nivel profesional, aunque todavía estaba estudiando, ya estamos hablando de un posgrado, con miras a un doctorado más adelante, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, Además con que lo cual, son universidades que están muy conectadas con la propia vida cultural de la ciudad. No se queda únicamente en lo académico, sino que están integradas dentro de la oferta cultural. exacto, y eso es muy distinto, por ejemplo, en Italia, en España, en otros Ujú, países. Y fue precisamente lo que dices, me llamó mucho la atención, evidentemente también pues el profesorado que hay allí, ¿no? También tuve la oportunidad de estudiar con Beat Furrer, con ujú, Karl-Heinz Essel en Viena.
pero independientemente de eso, la vida académica y la vida profesional, digamos que están unidas y este tipo de universidades pues apuestan por ello e intentan que los estudiantes poco a poco se vayan integrando en la vida cultural y en la Ujú, vida profesional de la ciudad. ujú. Y en todos estos años, poco a poco has ido conformando lo que es tu propio lenguaje, tu propia voz como compositora y como hemos podido ver de forma muy evidente en el cuarteto de saxofones, sientes una predilección especial o es lo que se desprende de la escucha, que de los instrumentos puramente acústicos, como puede ser un saxofón, a ti te gustan esas relaciones que se producen casi electrónicas, como puede ser los multifónicos a distancia muy corta, en las díadas que llamamos, y que producen esos batimentos que nos recuerdan a la música electrónica, o como un multifónico que parte de dos notas se abre y se vuelve a cerrar, produciendo sonidos que están próximos a la electrónica. ¿Es así como se ha ido definiendo tu propia voz, con este interés por relacionar lo acústico como con lo electrónico? Esa es una parte muy importante de, sí, de mi lenguaje o de mi manera de entender la música. Y evidentemente pues me influenció mucho pues, mi trabajo en el campo de la electroacústica con Javier Torres, pero luego también en Viena, ¿no? En el departamento de música electroacústica. Porque, bueno, aunque casi todo el material sonoro se pueda traducir en parámetros musicales de una manera u otra, yo creo que se refiere más bien, o más bien lo que yo entiendo por esa aproximación a través de la electrónica, es un poco abrir el espectro de lo que entendemos como parámetros musicales a parámetros acústicos, con lo cual pues el abanico de posibilidades es más amplio por una parte, pero también la manera de, como compositor, de aproximarte al sonido es distinta. Es distinta porque partes de conceptos menos abstractos, en muchos casos, muchas veces los conceptos musicales son muy abstractos, por ejemplo, pues la dinámica, el timbre, cada uno lo puede entender de una manera, ¿no? Entonces, pues a trabajar, digamos, con parámetros físicos, matemáticos, algorítmicos, y bueno, evidentemente, pues esa óptica yo creo que luego se refleja en cómo yo escribo las partituras o cómo desarrollo el material sonoro. Y en ese sentido, eh, y ahora me gustaría entrar un poco más en materia de lo que ha supuesto o lo que está suponiendo tu investigación en el doctorado, en el PhD, que lo estás centrando en la relación entre el compositor y el intérprete. ¿Cómo ha tenido que ver algo en el proceso creativo de Mirk Spiltonstone en este interés tuyo por ahondar, por profundizar, por estudiar ese tipo de relación? Muchísimo, porque de hecho recuerdo que la obra fue un punto de inflexión que me supuso, digamos, la obsesión o el objetivo que tienen muchos jóvenes compositores de encontrar un lenguaje propio, de definir un lenguaje propio. Digamos que llegó un momento en el que ya pues, tenía el suficiente control para escribir lo que yo quería, lo que yo sentía a nivel de materiales, pero me di cuenta de que esa era mi perspectiva, que era muy unidireccional, y eso, bueno, en la vida del compositor pasa mucho, pasamos muchas horas solos, con nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestro trabajo, y muchas veces, desgraciadamente, no digo que siempre sea así, pero la interacción con el intérprete se reduce a pocos ensayos antes del estreno, alguna pregunta técnica muy concreta y poco más. Entonces, en el trabajo con vosotros, con Sigma, empecé a descubrir lo enriquecedor y lo necesario que es lo que tú comentabas, ese feedback bidireccional, que es mucho más intenso y profundo que lo que hablábamos de simplemente comentar
posibilidades técnicas de un instrumento, o sea, se traduce también luego, por ejemplo, a decisiones estructurales, a decisiones de elección de materiales, o sea, que luego tienen un peso mucho más importante de lo que parece en la concepción y en la creación final de la pieza. Y en ese sentido, pues me dije a mí misma, es que yo quiero trabajar así, no quiero trabajar de otra manera. Entonces, por ahora he tenido la suerte de los ensambles y los músicos que me han contactado saben que trabajo así y les interesa ese tipo de trabajo. Así que bueno, espero poder seguir tanto a nivel de investigación en el doctorado como a nivel creativo en este camino, ¿no? De buscar espacios colaborativos, que bueno, es algo muy complejo porque hay muchos tipos de colaboración, hay muchos matices y muchas estrategias que se pueden implementar. O sea, también estoy investigando en eso, pero sí, evidentemente esta obra fue muy enriquecedora en ese sentido y cambió mi manera de, bueno, mi manera de trabajar, pero que luego eso evidentemente se refleja en la manera de componer y en el resultado final. Está todo unido, no son Sí, cosas que sí. se puedan separar. Y además que, bueno, escuchando la pieza, eh, que como hemos comentado antes en la presentación, no es un catálogo, un mero catálogo de efectos, sino que los materiales, los sonidos van mutando muy poco a poco y con mucha naturalidad. Y la elección de los materiales que haces no es una elección mm, sencilla, en el sentido en el que, por ejemplo, haces uso de los teeth on reed, ¿no? De los sonidos estos con dientes que son muy, muy radicales, en el sentido en el que hace falta tener una técnica muy refinada y yo supongo que ese tipo de sonido, por ejemplo, a ti no se te podría haber ocurrido a no ser que hubiéramos tenido esta interacción mutua, ¿no? Y que por parte del intérprete, al intérprete también le pone un poco de presión, porque esas partes o están o no están, tienes que dar la altura que pones, que además no es una altura aleatoria, sino que hay unísonos que tienen que coincidir en todas las voces del cuarteto y que exigen por parte del intérprete una técnica muy refinada, o sea que no es una obra ni mucho menos para amateurs. Entonces, en ese sentido también estás cubriendo, digamos, un aspecto del intérprete que es que nos gusta, digamos, que se nos ponga presión a la hora de tocar y eso, pues, con esta pieza lo consigues también. ¿Cómo Sí, fue? Tengo interés en saber cómo fue cómo estuviste determinada a utilizar esos sonidos tan extremos. bueno, eso también fue gracias a las posibilidades que vosotros me disteis, ¿no? De poder trabajar hasta encontrar lo que estaba buscando. Porque, repito, en el trabajo que muchas veces te encuentras con ensambles, con grupos los cuales se reduce a pocos ensayos y poca interacción, no es posible hacer algo así, es completamente imposible. Recuerdo que, bueno, durante el trabajo con vosotros has nombrado, por ejemplo, el sonido de dientes, ¿no? El teeth on reed, pero pasaba lo mismo con las díadas. Buscábamos matices tan concretos que en este tipo de sonidos que sin una exploración muy profunda por vuestra parte y por la mía hubiera sido imposible. Es decir, prueba y error, ajustar, ver hasta dónde puedo llegar. Y luego, por ejemplo, decisiones que incluso, bueno, imagino que tú, por ejemplo, has llevado esta pieza a tus estudiantes. Hay cosas que están muy personalizadas, ¿no? Tú con tu instrumento consigues este Sí. sonido dental de esta manera y por eso tomamos la decisión de hacer esto, por ejemplo, y luego cuando a lo mejor lo toca otra persona con otro instrumento, con otra caña, con otro contexto, pues le va a costar más o menos. Entonces yo creo que no solamente hablamos de la experimentación, sino de la personalización para el intérprete. O sea, es una obra que está creada para vosotros. No significa que no la pueda tocar otra gente, pero eh, evidentemente este tipo de trabajo tan personalizado pues lleva resultados
también muy personales a la hora de la técnica, ¿no? Es Sí, tu técnica. eso es, supone un reto para el intérprete porque tiene que llegar a extremos que igual otras obras pues no exigen o no requieren. Claro. Pues muy bien, Elga, muchas gracias. Ahora en el tip voy a contar un poco a nuestros oyentes, bueno, escuchantes, videntes, espectadores, una cuestión que es a tener en cuenta en esta pieza, que como es un tiempo tan lento y tan prolongado y donde los eventos musicales están muy espaciados en el tiempo, hay una dificultad eh, que hay que tenerla muy en cuenta, que es la gestión de la temporalidad. ¿Cómo se gestiona eso digamos, en la comunicación del cuarteto de saxofones? Y que en el tip que os voy a contar ahora, pues desgranaré cuáles son nuestros trucos y nuestros consejos para todo aquel que quiera tocar Milk Spilled on a Stone. Muchas gracias por todo, Elga, y nos vemos en los escenarios. Muchas gracias a Hasta vosotros y a ti, luego. Ángel. Un abrazo. Continuamos con el tip. Gracias. Hola sigmáticas y sigmáticos. En el tip de hoy vamos a hablar del gesto temporal en el cuarteto y para ello vamos a utilizar las músicas de Beethoven, Haas, de Pablo, Ibarra y por supuesto la compositora que hoy nos ocupa, que es Elga Arias. ¿Por qué nos ha parecido importante tratar esta cuestión en los tips? ¿Qué queremos realmente decir con el gesto temporal en el cuarteto en particular, pero en la música de cámara en general? En músicas compuestas en base a los cánones tradicionales de melodía y acompañamiento, resulta sencillo seguir el ritmo y por tanto la verticalidad de la obra. Sin embargo, en muchas músicas actuales que trabajan con materiales muy estirados en el tiempo, que además los eventos musicales se dilatan y que tienen un tiempo lento, seguir la verticalidad de la obra puede suponer un problema. Ante un sonido así, sin referencias rítmicas y sin una pulsación evidente, el recurso que nos queda para poder seguir bien la partitura en el caso de las cuatro voces es el gesto. En Sigma tenemos principalmente tres formas de gestionar la verticalidad. La primera está directamente relacionada con lo comentado anteriormente en relación a las músicas compuestas en base a la melodía y el acompañamiento. En este caso no hace falta una gestualidad adicional. Simplemente estando atento a la referencia rítmica, ya esto es suficiente para que no haya problemas en cuanto a la verticalidad. Como habéis podido escuchar, el barítono interpreta un ostinato y la referencia rítmica es clara. Para que no haya ningún problema en relación a la verticalidad, evidentemente a la hora de tocar uno no debe estar pendiente de uno mismo, sino que debe desarrollar la escucha y estar pendiente de lo que hacen sus compañeros, en este caso el saxofón barítono, para que no haya ningún problema. La segunda forma que tenemos en Sigma de gestionar la verticalidad es mediante marcas en cada una de las voces. Generalmente estas marcas se asignan a las voces que tienen algún evento destacable y que además ese evento está en el primer tiempo del compás.
esta ocasión vemos como las marcas rotan entre voz y voz según dónde está el interés del momento. La tercera y última forma consiste directamente en que uno de los miembros del grupo asuma las funciones de director. Generalmente esta opción la tomamos con obras con un material muy dilatado y estirado, sin referencias rítmicas evidentes, como es el caso de la obra que nos ocupa Milk Spilled on a Stone de Elga Arias. Lo lógico es que la función de director la asuman las voces de soprano o alto, puesto que mover estos instrumentos resulta menos aparatoso que mover los instrumentos grandes. Es una cuestión meramente práctica. Como el material musical es muy estático, tampoco resulta coherente gestionar la verticalidad con movimientos muy grandes. Únicamente con un movimiento pequeño será suficiente. Para ello, por supuesto, los colegas deben estar atentos al mínimo gesto para indicar cada cambio de compás. Vamos con un pequeño fragmento de la obra de Elga donde ejemplifico la gestualidad. Esperamos que este tip os ayude a gestionar mejor la verticalidad en vuestras agrupaciones camerísticas. Muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en la siguiente entrega de nuestra temporada de conciertos digital Sigma Orionis.